Son una letra que no está escrita, el punto suspensivo, el interrogante, una curva que no avisa, un olor en el eco, un territorio que se agita, las idas, las bienvenidas que caminan sobre una misma avenida. Son batallones de dos, son lucha compartida, son un verbo abreviado, un surco en el aire, una nota sostenida, el reto de un adivino, las ramas de un árbol bailando en los brazos del tiempo, un paso que no se olvida. Son tantas, tan diferentes, tan parecidas. Tienen una cosa en común. Todas dejan marca, todas dejan huella bajo la piel. Son nuestras historias tatuadas. Batzar Nagusietako presidentea, arartekoa, diputatuak, agintariak eta lagun guztiok, presidenta de las Juntas Generales, diputadas y diputados, autoridades, amigas y amigos, bienvenidos. Arratsaldeon eta ongi etorri. Sí, este 2021 también vamos a entregar nuestros premios Sirgari a la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, con toda la alegría y con toda la intención, os doy la bienvenida a las más de 100 personas que habéis acudido presencialmente en un aforo reducido y respetando la normativa sanitaria que nos impone la COVID. Y también la bienvenida a todas las personas que nos seguís por streaming a través del canal de YouTube de la Diputación Foral de Bizkaia. Edukiera murriztuarekin edo streaming bidez, baina hemen gaude. Ez diogu ibiltzeari utziko. Ez dugu duintasunaren, indarraren, justiziaren arrastoa ezabatzen utziko. Ez dugu une batez ere alde batera utziko. Ez dugu emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arrastoa ezabatzen utziko. Oso argi daukagu, pandemia batek bere olatu guztiekin, ez duela ezabatuko berdintasunean eta eskubidetan aurrera egiteak uzten duen arrastoa. Conviene hoy recordar las certeras y clarividentes palabras de Simone de Beauvoir. No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta toda vuestra vida. Ez dugu onartuko, COVID-aren krisia aitzakia gisa erabiltzea, emakumeen eskubidetan oraindik lortzeko ditugun aurrera pausoak bertan bera uzteko. Así que arrancamos esta gala de entrega de los 6º premios Sirgari a la igualdad de mujeres y hombres que otorgan la Diputación Foral de Bizkaia y BBK. Teresa La Espada, diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, tenía previsto estar presente aquí con nosotros, pero vamos a conectar con ella vía telemática ya que se encuentra confinada debido a un positivo de un contacto directo. Ya, perdón, que tenía el micrófono apagado. Esto es lo que pasa con los directos. Batzar Nagusietako presidentea, sailburua, alkateok, diputatuak, agintariok eta lagun guztiok arratsaldeon eta ongi etorri izan zaitezke Sirgari sarien ekitaldi honetara. Antes que nada, quiero
disculpar la ausencia del diputado general de Vizcaya, el señor Rementería, porque ha sido convocado por el Lehendakari a la reunión del Consejo Asesor del AVI, como todos ustedes saben, que se está manteniendo ahora mismo. Y también quiero disculpar mi telepresencia. No puedo acompañaros, como ha dicho bien la presentadora, por prudencia, por evitar riesgos y porque creo que tocaba confinarse porque tengo un contacto positivo en mi familia. Pero yo estoy con vosotras y estoy muy apenada por no poderos acompañar, como os podéis imaginar. Baina ezin dugu gehiago itxaron. No se puede pedir a las mujeres que volvamos a esperar. Nuestras amachus, nuestras amamas tuvieron que esperar demasiado y quienes les precedieron también. Aguantaron, fueron fuertes, lograron avances y a veces por pura supervivencia. Hoy algunos nos repiten que esperemos que hay otras urgencias, que no podemos perder el tiempo en estos debates, que si la defensa de la igualdad solamente fueran debates. Es mucho más, es un modelo social que reivindicamos con fuerza porque nos lo merecemos, tan sencillo y tan complejo. Emakumeok bizitza duina merezi dugu, gizonezkoen baldintza beretan. Hasteko justiziagatik, baina era berean errealitatea konplikatu zaigunean emakumeok hor izan garelako. Las mujeres ocupamos 7 de cada 10 empleos sanitarios en el mundo. Somos 9 de cada 10 personas que se dedican al cuidado de dependientes en España. En nuestra Vizcaya Maitía, las mujeres somos 9 de cada 10 colegiadas de enfermería, 6 de cada 10 en medicina, 8 de cada 10 en farmacia. Los datos son bien claros. Somos 9 de cada 10 personas empleadas en nuestras residencias de mayores y la mayoría inmensamente abrumadora en personal de limpieza. Cuando la pandemia nos golpeó, respondimos en los lugares y tareas más arriesgadas. Nos arremangamos y asumimos con responsabilidad lo que nos tocaba hacer, con mucho desgaste personal. Hemos seguido cuidando en los hogares. Las trabajadoras del hogar, en primera persona lo han pasado muy mal. Mujeres que cuidan. Mujeres que han creado la triple jornada, el teletrabajo, la casa y a la vez las teletareas escolares de los niños y niñas. Eta egiten jarraitzen dugu. Beraz, modu berean aldarrikatzen dugu ez dadila geroratu gure eskubideen defentsa. Ez diogu bide egiteari utziko. No vamos a dejar que se borre la huella de la dignidad, de la fuerza, de la justicia, de la igualdad de mujeres y hombres. El recuerdo de ese acto, de este acto que tienen ustedes encima de la mesa o por ahí cerca, es un firme pisapapeles que pone lo importante siempre a la vista, lo que no debemos olvidar, la agenda de la igualdad. Y ahí está la huella de todas, las que nos trajeron hasta aquí, valientes mujeres que lucharon por nuestros derechos ante nosotras, y también es nuestra huella, la huella que hacemos construyendo igualdad y será la huella que dejaremos a las que nos siguen. Las dificultades que estamos atravesando son innegables y redoblamos los esfuerzos para hacerles frente y daremos de sí todo lo que podamos, de cada talento, de cada organización para frenar el virus, para luchar y combatir el desempleo, para no dejar a nadie atrás, para no dejar a nadie fuera, para que la vida continúe con esperanza, con ilusión, con el objetivo del bien común. No vamos a hacer que la COVID-19 sea utilizada como excusa para dejar en suspenso los avances que todavía nos quedan, para lograr los derechos de las mujeres. Y no nos olvidamos de quienes nos faltan, las que nunca debieron faltar. Desde 2003, que tenemos cifras oficiales, 1.082 mujeres asesinadas. 1.082 mujeres asesinadas. La última, hace unas pocas semanas en Sestao Conchi. Nuestro recuerdo y nuestro homenaje para ella va por ti, Conchi. Todas y todos recordamos el 8 de marzo del 18, esa fecha en la que se plasmó en la calle, en esa gran manifestación multitudinaria intergeneracional, esa foto de Bilbao que dio la vuelta al mundo, creo que apareció en el New York Times publicada. Y el lunes volveremos a reivindicar de una manera distinta, porque las circunstancias nos lo imponen, por responsabilidad. Pero el 8M no se puede cancelar, no es un evento, es una jornada mundial de lucha por los derechos de las mujeres, no es solo una manifestación. Y las autoridades sanitarias recomiendan prudencia, y así va a ser, pero vamos a seguir luchando. Estaremos en las calles de otra manera reivindicativa y seguiremos trabajando en las instituciones porque la igualdad sea real y efectiva. El feminismo debe estar donde se firman los decretos. Jarraituko dugu aurrera joaten. La lucha por la igualdad ha sido un esfuerzo de siglos, como el que realizaban las sirgueras, cuyo se pone nombre a estos premios con el nombre de las sirgueras, arrastrando los barcos con la única ayuda de una sirga y su fuerza física para que tiraban de la cuerda por toda la ría.
Sirgueras representadas por la escultura de Dora Salazar. Esa sirga representa el nexo de unión en el tiempo entre aquellas mujeres y las que nos sostienen. Y este año entregamos un premio especial, un premio honorífico que lo hacemos colectivo, a todas las mujeres que han estado y siguen estando en primera línea del sostenimiento de nuestra sociedad, mujeres esenciales para sobrevivir a esta pandemia, dedicadas a lo esencial. También premiamos a Lagun Artean por acompañar a mujeres que sobreviven en contextos violentos y premiamos a esas mujeres que contribuyen a crear ciudadanía activa desde lo local, Disdis y Neva Neva, redes horizontales que han estado trabajándose y acompañándose durante todo este proceso. Premiamos el futuro, premiamos el despertar de vocaciones científicas y técnicas tan necesarias a partir de ahora, como se ha podido ver. Esas niñas que garantizan a sus mentoras, que vienen garantizadas por sus mentoras y que ahora están aprendiendo que pueden ser lo que quieran ser. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Bizkaiko emakumeo egono behar dan lekuan egoteagatik. Por vuestra responsabilidad, por vuestra reivindicación, por vuestra lucha y por recordarnos a las que nos toca estar aquí que la igualdad es un derecho que se conquista todos los días. Bideari ekingo diogu, gure arratsoa ez da ezabatuko, mila esker guztioi. Y muchísimas disculpas por no poder estar con todos vosotros y todas vosotras ahí. Me encantaría haber participado y haber estado, porque sabéis que para nosotros el acto de la entrega de premios de igualdad es un acto de solemnidad para Bizkaia. Mila esker guztioi. Gizartekintzako arduraduna, gonbidatu nahi dut hitzartzera, mesedez. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko sala BBK honetara etortzeagatik. Un abrazo, Teresa, un besazo, que aunque no estés aquí, te echamos de menos, pero sabemos que estás con nosotros. Ha pasado ya un año, 12 meses desde el inicio de la pandemia. Y en todo este tiempo hemos intentado resistir como podemos, con lo que podemos. Pero resistir, combatir, no bajar los brazos. Y en esta lucha hay una primera línea de resistencia y tiene cara de mujer. Porque las mujeres representamos el 70% de los sectores sanitarios y sociales. Y a ese 70% sumamos limpiadoras, dependientas, cajeras de tiendas, supermercados, servicios esenciales en tiempo de pandemia. Y seguimos sumando, porque también hay tareas de cuidados familiares que tienen a una mujer que ha dejado su empleo o que dobla su jornada. Y por esa labor, por esa carga que asume, no podemos permitir, no podemos consentir que se produzcan retrocesos en la igualdad. Un peligro alto, muy alto en este momento. La pandemia ha hecho que se visibilice el cuidado, la entrega a la familia de todas estas mujeres, pero no que se valore. Desde BBK creemos que esta crisis nos pide que hagamos una mirada profunda sobre las bases, ahora desiguales, sobre las que queremos construir el futuro. Planteemos un nuevo modelo en el que las responsabilidades estén compartidas, porque con más manos llegamos a más sitios. Y compartido todo sabe mejor. Borroka honetan lehen erresistentzia lerro bat dago eta emakume aurpegia dauke. Edozein aldetik begiratuta emakumeak zaintzaren, dedikazioaren eta enpleguen ehuneko handiak hartzen ditu lehen erresistentzia lerro horretan. Horregatik, gaur BBKan emakumeek pandemian egiten duten lana aitortzen dugu ohorezko sarian. Eskerrik asko zuen lanagatik. Eta lau erakunderen lana emakumeei laguntzeko egin duzuen lan nekaezinagatik. Por eso hoy, desde BBK, reconocemos en el premio honorífico la labor de las mujeres en la pandemia. Eskerrik asko y zorionak a las que habéis venido en representación a recoger el premio. Además, la labor de 4 entidades por vuestra incansable tarea de apoyo a las mujeres. Eskerrik asko a Lagun Artean. Deustuko Unibertsitateko Inspira Esteam, eskerrik asko. Eskerrik asko Mungiko Disdiz elkartea. Eta Sestaoko Neva Neva elkartea ere eskerrik asko zuen lanagatik. Zuen lanagatik,
por vuestra implicación, por existir. No hay fórmulas mágicas, pero sí herramientas útiles. Y desde BBK ponemos todas las nuestras para garantizar el derecho al cuidado digno, para la corresponsabilidad, para la redistribución. BBK es mujer y es igualdad. Zorionak guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Esta es la sexta ocasión en la que nos reunimos para reconocer y valorar el trabajo en defensa de la igualdad que realizan en nuestro territorio personas y entidades. Es necesario reconocer aquí la implicación de la sociedad vizcaína a la hora de proponer las candidaturas, ya que han sido numerosas las propuestas que hemos recibido en el periodo que abrimos el mes pasado para tal fin. Queremos también mencionar el trabajo del jurado de estos premios Sirgari. Giza kalitate eta maila tekniko handiko epaimahai honek lan itzela egin du. 6. edizio honetan, Sirgari 2021 sari berezi hauetan aurkeztu diren hautagaitza ugarien artean sarituak aukeratzeko. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. A veces la memoria de dignidad y derechos que heredamos no es tangible. Puede ser un recuerdo, una imagen, un sonido, una música, un signo dibujado en el aire que nos llega directo al corazón. Ez da arrastoa galduko, horretan ari gara buru belarri. Eta horretarako oso garrantzitsua da erakundeek eta entitateek maila guztietan egiten duten lana baloratzea. Baita toki eremuan, emakumeen taldeen eta kolektiboen alduntzearen alde lan egiten duten erakundeena ere. Colectivos y agrupaciones locales que en su día a día luchan por crear una sociedad más justa para y con las mujeres. Y el premio Sirgari Saria 2021 Ciudadanía Activa es para Mungiako Dizdiz emakumeen kultur elkartea 1985ean eratu zen herriko emakume talde batekin. Eta mende laurdena bete berri du berdintasuna sustatuz eta emakumeek bizitza kultural, sozial eta ekonomikoan parte har dezaten bultzatuz.
Era berean, emakume guztien prestakuntza, askatasuna eta ahalduntzea defendatzen ditu, beren nortasunaren jabe izan daitezen, beren autoestimua indartuz. Dizdiz elkartea apala da, baina dinamikoa eta aktiboa. Elkartearen hasieran 25 emakume izan ziren. Gaur egun, 318 emakumek osatzen dute, eta guztira sortu zenetik, elkartean adin guztietako 854 emakume izan dira, 18 eta 84 urte bitartekoak. Gehienak prestakuntza akademikorik gabe, baina errealitatea uste duzunaren alde borrokatu saldatzen dela sinetsita. Sestaoko Neba-Neba elkartea Bizkaiko aitzindarietako bat da, eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko konpromiso iraunkor eta eraginkorraren adibide. Horretarako, laguntza psikologikoko, lege aholkularitzako eta prestakuntzako zerbitzuak sustatzen ditu mobilizazio, kontzientziazio eta salaketa ekintzekin batera. Bere ibilbidea 1988an hasi zen udalerriko emakumeen bizi kalitatea hobetzeko. Adibidez, Sestaoko emakumearen aholku zentroaren bidez, non udalerriko emakumeei aholkularitza juridikoa eta laguntza psikologikoa doan eskaintzen baitzaizkie. Bere jarduera ugarien artean, erantzunkidetasunaren aldeko sentsibilizazio ekintzak bultzatzen ditu ikastetxeetan. Gaur egun, 178 emakumek osatzen dute. Exaequo herritartasun aktiboaren 2021 zirgari saria, Mungiako Dizdiz elkartearentzat eta Sestaoko Neba-Neba elkartearentzat. Recogen el premio Natividad Cuevas de Neba-Neba y Merchi Barreche de Dizdiz. Entrega Nora Sarasola, directora de la obra social de BBK. Nora, barkatu. Jaun Andreok, arratsaldeon. Buenas tardes, señoras y señores. Basan behin, emakume alkarte xume apal bat. Egun batean, gaurko moduko egun batean, ego ederrak atera jaso sana, askoz asagoago egaz egiteko, erea eta indarra emon eutziena. Horixe da gure historia. Eta izan bere, horixe da saria guretzak esan gure duena. Aurrera egiteko erea, denpora eta dedikazio handiagoagaz, bideak aurrerantza urraten segiduteko aukera emoten deuskuen proiektuak babestuta. 2020an gure elkarteak 25 bete dutuz, eta hau benetan da urregorrizko emaiera emotea. Como he dicho, este premio es el broche de oro que remata los 25 años que hemos cumplido en 2020. ¿Cómo será nuestro futuro? Tenemos que pensar que seguiremos avanzando hasta la igualdad entre hombres y mujeres,
y que lucharemos por conseguir el relevo generacional para que esta asociación pueda cumplir otros 25 años. Queremos agradecer también a las instituciones, a las autoridades y a todas aquellas personas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Eskerrik asko bihotzez. Arratsalde on danori. La Asociación de Mujeres Neva Neva de Sestao quiere agradecer a la Diputación este premio que, al igual que nuestra asociación, es plural y femenino. Nosotras también somos plurales y estamos trabajando por las mujeres de Sestao, pero al mismo tiempo integradas en nuestro pueblo. Queremos agradecer a la Diputación este detalle en estos momentos en que la situación es menos afortunada que en otros años. De tal manera que las últimas pregoneras de nuestro pueblo ha sido nuestra asociación, que llenó sus calles con sus camisetas diciendo que ni una más, gehiagorik ez. Sobre todo queremos agradecer la labor incansable de una luchadora que no ceja, que es Teresa La Espada. Nos hubiera gustado que estuviera aquí, pero sigue estando y nos está marcando el paso a todas las asociaciones. Queremos dar las gracias también al Ayuntamiento de Sestao por seguir confiando en la Asociación Neva Neva para llevar a cabo el trabajo que desarrollamos. Un trabajo de día a día, pequeño aparentemente, pero sin descanso. Llevamos ya 21 años y seguimos viendo y atendiendo a las mujeres de nuestro pueblo. Por último, nuestra asociación Neva Neva quiere dedicar este premio primero a nuestras compañeras que no han podido acompañarnos hoy y segundo a todas las mujeres de Sestao para que sigan confiando en nosotras. Eskerrik asko danori. Hemos recorrido un camino importante por el empoderamiento y el cambio de valores. Ha sido un esfuerzo de siglos, enorme. Un esfuerzo como el que realizaban las sirgueras que dan nombre a estos premios, arrastrando los barcos con la única ayuda de la sirga y su fuerza física por toda la ría. Memoria daukagu. Eta inbeste aleginen ondorioz lortutako fruituak eta eskubideak aldarrikatzen ditugu. Aurten, ahalduntze eta balio aldaketaren arloan Sirgari saria 2021 irabazlea? Las niñas no eligen ser científicas ni matemáticas. Ante esta realidad, la Universidad de Deusto ha puesto en marcha el programa Inspira STEAM, que precisamente trata de inspirar a las niñas en edad escolar la vocación para cursar carreras del ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. A través de las figuras de las mentoras, busca que las niñas confíen en sí mismas, crean en sus posibilidades y no condicionen sus elecciones a los estereotipos existentes ni a la falta de referentes femeninos. La primera edición en el curso escolar 2016-2017 contó con la colaboración de 17 mentoras en 11 escuelas con 200 chicas. En el curso 2019-2020, el anterior a la pandemia, fueron más de 80 centros con 228 mentoras y 21 mentores para 2.354 chicas y 2.369 chicos. Inspira STEAM se está desarrollando también en otras regiones como Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias y Murcia. Además, cuenta con un proyecto piloto en Chile. Premio Sirgari Empoderamiento y Cambio de Valores 2021 para Programa Inspira STEAM.
Recoge el premio Mariluz Goenaga y entrega Patricia Campelo, directora de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Bueno, quería comentaros que antes, por razones sanitarias, no podemos hacer la entrega como habitualmente, entonces tienen que ser las propias premiadas las que cojan el premio. Vale, gracias. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko. Eskerrak eman nahi dizkiot Bizkaiko Foru Aldundiari eta BBKari sari hauek antolatzeagatik eta Inspira-STEAM proiektuan egiten den lana balioesteagatik. Mi recuerdo y mi reconocimiento es para esas mentoras, esas mujeres que son grandes profesionales en ciencia y tecnología y que además son el corazón del proyecto, que ponen a su disposición tiempo, pasión e ilusión para que esas niñas y niños tengan un espejo donde mirarse y tengan un referente cercano en ciencia y tecnología. Y también a esas niñas y a los niños que participan en el programa, porque son el futuro de nuestra sociedad, los futuros científicos y científicas, tecnólogas que van a hacer esos desarrollos para que tengamos una sociedad mejor y que son nuestro futuro. Y para que, como decía en el vídeo, que elijan en libertad aquello que quieran hacer y aquello que quieran ser. Eskerrik asko, benetan. Agian, emakumeok jasaten dugun desberdintasunaren adierazpen dramatikoena indarkeria matxista da. Tratu txar psikologiko eta fisikoak emakumea kontrolatu eta suntsitzea helburu dutenak. Indarkeriaren aurrean, are garrantzi handiagoarekin, askatasunaren eta berdintasunaren arrastoa uzten jarraitu behar dugu. Por eso, y en reconocimiento a su labor realizada por acabar de una vez por todas con la más grave de las desigualdades que sufrimos las mujeres, el premio Sirgari Saria 2021 contra la violencia hacia las mujeres es para bizirik atera dira. Indarkeria matxistaren biktimak bizirik irauten duten pertsonak dira. Humiliazioetatik, irainetatik, kolpeetatik eta biziak kentzeko saiakeretatik bizirik atera diren emakumeak. Eta erakunde eta instituzio askoren artean, Lagun Artean Harrera Zentroak 26 profesional eta 72 voluntario ditu. Karitasekin lotutako elkartea da, eta 1983tik Deustu auzoan lan egiten du etxerik gabeko pertsonak gizarteratzearen alde. Duela ia 15 urte, 2005tik, Harrera Zentro honek genero ikuspegia txertatu zuen bere esku hartzean. Horrek esan nahi du etxerik gabeko emakumeen errealitatearen aldeko apustu garbia egiten dela, haientzako harrera pisu espezifikoak eskaintzen direla, eta aukera dagoela seme-alabekin batera egoteko. Ordutik, 163 emakume eta 97 adingabe hartatu dituzte. Emakumeenganako indarkeriaren kontrako 2021 Zirgari Saria, Lagun Artean Harrera Zentroarentzat. Recoge el premio Amaya Porres y entrega a Isone Subieta, responsable de proyectos sociales de BBK. Arratsaldeon. Eskerrik asko por este premio, especialmente por tratarse de un premio que reconoce la labor de Lagun Artean en su programa de mujer y en contra de la violencia de género. Ningún motivo nos podría hacer sentirnos más orgullosas. Gracias.
Gracias no solo por el premio, sino también por toda la ayuda que desde hace muchos años recibimos de la Fundación BBK y del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral para el desarrollo de nuestros programas. Eskerrik asko al equipo de Murguibe y a Begoña Murguialday por su apoyo y asesoría en temas de igualdad. Y a todas las compañeras y compañeros del tercer sector con los que compartimos redes para erradicar la violencia de género. Emakumeok Bidean, Bai Sarea, Mujer y Exclusión de APN, Grupo Violencia de Género de Guisardach y Ecosistema. Como veis, estamos bastante enredadas en esto de la igualdad. Pero si hoy queremos dar a alguien especialmente las gracias, es a las mujeres sin hogar, con las que trabajamos y que a diario nos conceden el privilegio de la confianza para acompañarlas en su recorrido vital. Cuando se llega a la calle, la vulnerabilidad de las mujeres es extrema e invisible. El 60% de ellas relata haber sufrido agresiones físicas, abusos sexuales, insultos, robos, etc. En 2020, en Lagunartean, ofrecimos alojamiento y acompañamiento social a 29 mujeres y 25 menores sin hogar. Sin embargo, no hay semana que no llegue a nuestra puerta alguna mujer con hijos en busca de alojamiento. La alternativa es institucionalizar a los menores y quedarse en calle. Pero los números no significan mucho. Nos permiten mirar a otro lado, hacer invisibles a las mujeres que pasan sus días y sus noches en la calle o sorteando situaciones extremas de violencia intrafamiliar. Poner rostro, mirar y reconocer a las mujeres cuando nos enfrentamos a decirle que no podemos ofrecerles algo tan básico como el alojamiento, dejarnos tocar por su historia de vida, eso sí nos cuestiona como personas y como sociedad. Nada puede justificar nuestra indiferencia ante esta violencia, violencia que es también estructural. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de crear espacios posibilitadores, porque os aseguro que las mujeres salen adelante con sus cargas. Así que, compañeras y compañeros, a seguir tirando de la sirga, que todavía quedan gabarras pesadas de las que tirar, gabarras llenas de violencia y dolor para las mujeres, pero también llenas de esperanza y fortaleza. Mila esker. Cuando peor se ponen las cosas, damos la verdadera medida de lo que somos. En estos meses ha habido quien ha sostenido la vida de una manera anónima y callada. Se han convertido sin pretenderlo en nuestras imprescindibles. Merecen sin ninguna duda todo nuestro reconocimiento. Euren lanarekin, dedikazioarekin eta ahaleginarekin lagundu diguten eta COVID-19 babesteko ahal izan duten guztia egin duten emakumeak.
Vamos a ver ahora el vídeo que presenta a las premiadas, premio honorífico. Ospitale eta osasun zentroetan, supermerkatuetan, gizarte erakundeetan, adinekoen egoitzetan, garbiketa lanetan, farmazietan. Pandemian zehar, funtsezko zerbitzuei eutsi dieten pertsona gehienak emakumeak izan dira. Diana Liliu, anestesista Basurtuko ospitalean. Sonia Rodríguez Gutiérrez, supermerkatu bateko langilea. Elena Gómez Reina, Gurutze Gorriko langilea. Ainara Arana Azula, Galdakaoko ospitaleko erizaina. Sonia da Costa Urrutia, Virginetxe egoitzako langilea. Anta Endongo Sal, Basurtuko ospitaleko garbitzailea. Elena Artetxe Aranzamendi, Markinako farmazia bateko langilea. Epaimaiak pandemian lan egiten duten emakume guztiak haien bidez aitortzeko beharra eta aukera nabarmendu du. Izan ere, pandemiaren funtsezko eginkizuna gure gizartearen funtsezko zerbitzuei eusteko baliagarria izan da, birusak indarkeriarik handienaz jo gaituenean. 2021ko ohorezko zirgari saria pandemiako emakume langileentzat. Ordezkaritzan, saria jasotzen dute Diana Liliu, Basurtuko ospitaleko anestesista, Sonia Rodríguez Gutiérrez, supermerkatu bateko langilea, Elena Gómez Reina, bai, mesedez, bai. Elena Gómez Reina, Gurutze Gorriko langilea, Ainara Arana Azula, Galdakaoko ospitaleko erizaina, Sonia da Costa Urrutia, Virginetxe egoitzako langilea, Anta Endongo Sal, Basurtuko ospitaleko garbitzailea, Elena Artetxe Aranzamendi, Markinako farmazia bateko langilea. Entrega a Patricia Campelo, directora de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Ahora no sabían que tenían que salir. Yo estaba diciendo... Arratsalde-on, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy agradecida al jurado de los premios Sirgari por el hecho de estar posible de estar aquí, además de estar premiadas, porque este premio es para todas las mujeres que están trabajando al pie del cañón durante la pandemia, especialmente a las mujeres de la limpieza que están haciendo y han hecho un gran labor durante toda la pandemia. Y para terminar, una dedicación para ti, mujer, que eres fuerte como un roble, tienes un valor de un caballero armado y una dulzura que es contagiosa. Muchas gracias, eskerrik asko.
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y todos. Bueno, al igual que mi compañera Anta, quiero agradecer al jurado por el reconocimiento de este premio y gracias, Patricia, por entregarlo también. Aunque yo pertenezca al personal sanitario, este reconocimiento es en representación de todas las mujeres trabajadoras, cuyo papel fundamental ha servido para sostener los servicios esenciales en nuestra sociedad y, sobre todo, en los momentos más duros de la pandemia. Todas y cada una de ellas han dado y siguen dando lo mejor de sí mismas en sus respectivos puestos. Son todas esas mujeres que vemos y no vemos en el día a día, que se encuentran detrás de su ropa de trabajo, de las mascarillas, de las EPIs, en el otro lado del teléfono, de los mostradores, de las cajas y en otros tantos sitios. Este es un premio a la valentía, a la dignidad y a la responsabilidad de todas las mujeres trabajadoras. Este premio es para todas vosotras. Eskerrik asko, muchas gracias. Ikusten duzuen moduan, 4 kategoria, berdintasunaren aldeko lan handiaren 4 testigantza. Sari hau merezi dute. Oraindik ere asko daukagu jokoan. Aurrera egiten jarraituko dugu eta era berean orain arte lortutakoa galdu gabe. Izan ere, emakume askok mendetan zehar honaino ekarri gaituen lana egin dutelako. Mujeres como la vasca Benita de Asas, que a principios del siglo pasado fue un referente en la lucha por los derechos de las mujeres y una de las mayores impulsoras del sufragio femenino. A día de hoy todavía podemos seguir haciendo nuestras algunas de sus frases, como cuando defendía que las mujeres no vivimos de pensamientos prestados por los hombres, o cuando dejaba claro que nadie nos posee, porque las mujeres nos poseemos a nosotras mismas. Berdintasunaren arloan aurrerapenak defendatu eta lortu dituztenen ondarea oinordetza da, eta horren oinura jasotzen dugu, eta aldi berean erantzukizuna da. Hori guztia inolare ez galtzeko, edo aitzakiekin ez blokeatzeko erantzukizuna. Gracias por vuestro trabajo, por el que hacéis todas y todos para seguir con este legado. Gracias a las personas presentes y a las que nos habéis seguido a través del streaming. Un año más, gracias. Eskerrik asko, nos vemos en 2022. Eskerrik asko.